Hablamos ahora del COVID-19 en la República Argentina y en el día número 166 de la cuarentena, Argentina ha ingresado entre los 10 países con más casos de COVID en el mundo, Andrea. Sí, los 9.309 casos reportados ayer, los positivos de ayer, ubicaron a Argentina en este lugar. Ustedes ven allí como, bueno, Estados Unidos, Brasil, la India y Rusia siguen ubicados en los primeros lugares. Pero claro, con este número, más de 417.000 casos, y estamos esperando aún el parte de hoy, Argentina desplazó a Chile de este top 10 y quedó detrás de España. Hay que decir, sin embargo, que España, por ejemplo, que había tenido una situación de meseta hasta junio, empezó de nuevo a crecer esa curva. Y los otros países, por ejemplo, Rusia, que está con más casos que Argentina, tiene una curva descendente, también Sudáfrica. Sin embargo, Argentina, esa curva nunca todavía comenzó a descender. Ese es el dato que también preocupa. Para saber cómo es la situación de las camas de terapia intensiva ocupadas para los casos de COVID-19, estamos en contacto ahora con Arnaldo Dubín, que es miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Bien, ¿cómo analiza usted la situación hoy en día de Argentina con respecto a las camas de terapia intensivas ocupadas? Bueno, es muy importante contextualizar lo que ustedes venían comentando. Si bien entramos en el top 10 de contagios, la letalidad en la Argentina es particularmente baja. Y este es el resultado de la exitosa política sanitaria de la cuarentena que permitió que los casos subieran lentamente y que los pacientes pudieran ser adecuadamente tratados. Por eso nuestra letalidad es 7 veces más baja que la del Reino Unido, por ejemplo. La cuarentena salvó decenas de miles de vidas. Pero la situación está cambiando. Está cambiando porque de la mano de la flexibilización del aislamiento, de conductas sociales a veces temerarias, los números de casos están creciendo peligrosamente y la terapia intensiva está amenazada. Está amenazada en todo el país y de distintas formas, con heterogeneidades. Hay situaciones en las que el colapso es franco, abierto, y hay denuncias de pacientes que no han podido ser atendidos directamente, no han tenido su cama en terapia intensiva. Pero también la situación es preocupante en otras partes del país, incluso en la ciudad de Buenos Aires y en el urbano. Y yo no voy a repetir la polémica que tenemos con el gobierno de la ciudad acerca del porcentaje de camas libres y de lo que ellas consideran una cama de terapia intensiva. Yo lo que enfáticamente quiero decir es que los intensivistas llegamos ya al máximo. Pese a que tenemos un compromiso irrenunciable con nuestra tarea, estamos en pésimas condiciones. Éramos pocos antes de la pandemia. Ahora la pandemia ha desnudado la situación estructural deficitaria. Dubín, y fundamentalmente, ¿sí? Me estaba haciendo esta pregunta mientras usted decía, ya dimos como estamos al máximo o estamos al borde de 1.800 especialistas en terapia intensiva y en todo el país. Yo digo, ese agotamiento... Es una estimación, sí. Ese agotamiento físico, por la exigencia del trabajo intenso, y el agotamiento mental, ¿en cuánto reduciría hoy ese número de 1.800 en profesionales capacitados para estar trabajando allí en una terapia intensiva ahora? Es muy difícil darle una estadística, pero sí le puedo decir que hay un considerable número de compañeros, no solamente médicos, sino también kinesiólogos y enfermeras, que se han enfermado y que han tenido que dejar su lugar. Pero además, los que siguen están extenuados física y anímicamente, cometen errores y el funcionamiento de la terapia ya no es el mismo, el resultado es diferente. Y hay una cuestión que es la letalidad. El número de fallecidos dividido el número de pacientes. Y nosotros todavía estamos en cifras que son muy buenas.
son valores que, como lo decía, 7 veces menores que los del Reino Unido. Sin embargo, está aumentando. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, según los números que brinda el gobierno de la ciudad, ha aumentado de 1,9, de menos de 2, a valores de 2,44. Esto podría ser explicado de distintas formas, pero una hipótesis a considerar es que este es el resultado de un funcionamiento de la terapia intensiva que no es óptimo. Yo lo reitero, el sentimiento que tenemos en la terapia intensiva es de agotamiento. Dubín. Y le quiero decir también que los intensivistas sentimos una cuestión muy esquizofrénica. Nosotros tenemos una realidad en la terapia intensiva, una realidad devastadora, enfrentando la muerte cotidianamente, perdiendo lamentablemente muchas veces esta batalla, viendo lo que pasa con nuestros compañeros. Y por otro lado, cuando salimos nos encontramos con conductas sociales disipadas, enunciados de funcionarios que hablan de que el sistema está sólido, que los casos están estables con una tendencia a disminuir. Yo le quiero hacer una simple apreciación. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, todavía no conozco los números de hoy, con un promedio diario de casos superior a 1.330. 5% de los pacientes que hacen COVID desarrollan una enfermedad crítica que necesita internación en la unidad. La mitad de estos pacientes van a necesitar ventilación mecánica. Por lo tanto, tenemos que pensar que 65 pacientes por día se van a internar en terapia intensiva, lo cual en un lapso de una semana proyecta alrededor de 500 pacientes que van a ser admitidos a la terapia intensiva. Lamentablemente, estos pacientes requieren internaciones prolongadas en terapia intensiva, 2, 3 semanas de promedio y a veces meses. Por lo tanto, el ritmo de ingresos no es igual al de egresos y esto va a condicionar la saturación del sistema. Yo la verdad que no puedo estar tranquilo en estas condiciones. Dubín. No creo en las visiones edulcoradas que nos están dando de la realidad y me parece que la flexibilización puede conducir a un desastre sanitario. Dubín, ¿cómo le va? Andrea Dupla lo saluda. Doctor Dubín, ¿cómo está? Este panorama que usted describe lo trasladamos al interior del país, a distintas provincias, y puede ser mucho más complejo. Ya asistimos a la situación de Río Negro, donde un paciente no accedió a la cama de terapia intensiva, al respirador, durante casi 2 días. ¿Existe hoy un protocolo formal de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva que establezca cómo son las prioridades para darle un respirador a un paciente? Hay protocolos, incluso con consideraciones éticas, de distintas sociedades, en las que ha participado la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Hay un protocolo del Ministerio de Salud de la Nación, pero yo creo que hay que pelear por una cuestión distinta. Hay que pelear por no llegar a esta situación. Porque si esto ocurre, vamos a tener muchos muertos. Lo que tenemos que hacer es evitar que la enfermedad siga creciendo. Y para esto hay una sola medida, el aislamiento. Yo, sinceramente, en este contexto de enfermedad, no puedo creer que se abran bares, que la gente se aglomere ahí, que no respete las distancias, que no use adecuadamente el barbijo, que se permita reuniones aún en ambientes abiertos de hasta 10 personas. En esta situación, por supuesto, el contagio es menos posible, pero estos eventos son un probable gatillo del desmadre completo del comportamiento social. Arnaldo Dubín, muchísimas gracias por este contacto y hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.